Bueno, buenos días. Dios los continúe bendiciendo. La verdad, siempre no me canso de recordar que es un enorme privilegio estar acá y poder ser un instrumento en las manos de Dios para compartir su palabra y de poder agregar valor a sus vidas, de poder agregar un ladrillito más para que juntos podamos seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, amén, hasta llegar a parecernos cada día más a Jesús. Gloria a Dios. Antes de iniciar, quisiera animarlos, la verdad, los que pasamos por ese proceso de estar en Canadá, sabemos lo importante que es ese tema de los utensilios de aseo. El IMPEC no se encarga de la resocialización de una persona cuando llega a la cárcel. El IMPEC no se encarga muchas veces de participar en digamos, como el sostenimiento de una persona. Muchas veces sucede con fundaciones como la Confraternidad Carcelaria, como otros grupos que también asisten voluntariamente y con mucho amor a brindar, digamos, estas necesidades que necesitan las personas que están allá. Y se necesita, es fundamental porque hay personas que muchas veces son abandonadas por sus familias o, como se dice allá, personas que le cogen la curva. ¿Sí me escuchan? Sí. Personas que cogen la curva, pero entonces es muy especial, ¿verdad?, participar. Hay tres cosas que la Biblia dice que hay que hacer con las personas que están detenidas. Una es acordarse de los presos, otra es compadecerse de los presos y otra es visitar a los presos. Si de pronto usted es de las personas que no tiene el tiempo para visitar a una persona o hacer parte o ser voluntario de la confraternidad, pues me imagino que lo otro que puede hacer es acordarse de un preso. Y la manera de acordarse de una persona que está presa no es como decir, ay, qué pecado de la gente que está allá, pobrecita, ay, no, esa señora que no lo volvió a visitar, ay, qué pecado esos hijos. No, la manera de uno acordarse de una persona que está presa es el otro paso, compadeciéndose. Y compadeciéndose no es solamente tener lástima, sino hacer parte de la solución, hacer parte de cómo puedo ayudar, cómo puedo involucrar. Si bien es cierto que no puedo visitar a una persona con un utensilio de aseo, puedo visitar a una persona con un apoyo, sea de dinero o de tiempo. Entonces los animo y van a ver ese cuidado especial que Dios también va a tener con nosotros. Los animo fuertemente. Bueno, como no solamente vine a hacerle propaganda a la confraternidad carcelaria, sino también a predicar la palabra de Dios, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. La semana pasada tuve una experiencia en el centro comercial Arboleda. Si ustedes lo frecuentan, yo creo que pues, todos lo conocemos, ¿cierto? Hasta hace algún tiempo en el centro comercial no cobraban el parqueadero, no lo cobraban, era gratis. Las horas que uno estuviera, el tiempo que estuviera ahí, no se cobraba. Pero ya en el centro comercial están cobrando el parqueadero. Para que vea, estamos informando aquí, no solamente se predica la palabra de Dios acá, informamos sobre actualidad. Pero tenga mucho cuidado para que no cometa un error que yo cometí. Y es que a uno le dan un ticket, que con ese ticket, el ticket de entrada cuando uno entra para que vaya y luego pague en el momento en que usted vaya a salir. Pero ese hermano bendecido botó ese ticket, más chévere. Y cuando iba a salir, pues tocaba conseguir otro ticket. Pero ese ticket, una cosita así chiquita, una facturita así pequeñita, una tarjetica, costaba 15,000 pesos. Y yo, ¿qué? A mí me dio ganas de todo, de decirle hasta de que se iban a morir, de decirle que bueno, está bien, lo boté, pero de pronto pues 5,000, 6,000, 7,000, pero 15,000. Y estaba en mi mente como mientras iba a ese punto de pago, voy a hablar con la administradora, pero muchos ladrones, muchos de todo, como se les ocurre. Pero Dios me recordó algo, y es que yo ya había leído que si botaba ese ticket, el costo valía 15,000 pesos. No era culpa de la administradora, fue responsabilidad mía, fue un descuido mío y generó una consecuencia. Y en ese momento, más que terminar como buscando culpables o que tan injustos, me llevó como a darles las gracias. Gracias porque si ustedes no me dan ese ticket no puedo salir de acá, toca dejar el carro y bendecir.
Y es que de ahí se viene. Uy, ustedes vieron ahí esos, dijeron, uy, ¿qué pasó acá? Estamos nosotros llamados, sí, es tan amable. No, bueno, estamos llamados nosotros a bendecir, a bendecir. Y le quiero colocar ese fondo que ustedes ahí, que ustedes ven, ese grupo que ustedes ven ahí, es el grupo Hamas. Uy, es un grupo islamista, considerado por la mayoría de países del mundo como un grupo terrorista, pero se han declarado como los enemigos número uno del pueblo de Israel. Y dentro de sus políticas está acabar y evitar que el pueblo de Israel se expanda, evitar de que ellos tomen posesión de la Franja de Gaza, de que Jerusalén sea solamente reconocida como la capital del país de Israel. Eso haga de cuenta como si acá en Colombia estuviéramos hablando de la guerrilla, del ELN, algo parecido. Pero lo otro es que esta gente ya tiene participación en la política y ellos tienen su espacio dentro de Palestina, dentro de ese país, que es la Franja de Gaza. Haga de cuenta como si aquí el eje cafetero lo gobernara el ELN y estamos dentro del mismo país, Colombia, pero el que manda en el eje cafetero es el ELN. Muy rico y todo el presidente Iván Duque, pero no señor, acá manda es el grupo Hamas. Y ellos le han hecho la vida imposible al pueblo de Israel. Ahora sí. Entonces, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8, han tenido una cantidad de acercamientos de paz, pero nada ha funcionado, nada les ha funcionado. Y ellos están convencidos de que tienen que terminar con el pueblo de Israel. E Israel también convencido que tiene que acabar con ellos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 17 nos habla de la naturaleza de ya un cristiano o de un hijo de Dios que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Cuando se ve reflejado ya el carácter de Jesús en la vida de una persona. Y dice a todos los cristianos, esta es la NTV, la nueva traducción viviente, y dice a todos. Y cuando dice la Biblia ahí a todos, es a todos, introvertidos, extrovertidos, con talentos, con habilidades, con ministerios, con diferentes profesiones, pero encierra y generaliza a todos. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, conténtense con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. ¿Sabe? Muy pocas veces el llamado de un hijo de Dios está tan claro en la Biblia. ¿No? Aquí hay gente que yo sé que lleva años en el Evangelio y puedo decir con completa confianza de que hay personas acá esta mañana que aún no saben para qué han sido llamados. Me los topo a diario, van a la bodega, van a la empresa. Si ustedes nos preguntan a nosotros como familia, nosotros somos llamados a trabajar en dos áreas o dos esferas de la sociedad, una la familia y dos los negocios. Y es en lo que nos enfocamos, es en lo que nos preparamos como familia. Y es lo mismo que le transmitimos a nuestros hijos. Pero acá está muy, muy claro lo que es un llamado de Dios para la vida de sus hijos. Y es que Dios quiere que el carácter de nosotros refleje amistad. Yo sé que yo, cuando predico este tipo de temas, no son de los temas que llaman los amenes, que no paran la cabeza, que no llegan como que, ay, amén, para allá vamos, gloria a Dios, prosperidad, qué bendición. Pero sí Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Dios quiere trabajar con nuestra vida. Entonces, por último, deben todos, en resumidas cuentas, todos los que estamos en esta mañana acá reunidos, algunos introvertidos, algunos extrovertidos, algunos me imagino que les es más fácil socializarse, tener amigos. A otros como a mí nos va a costar un poquito más, porque soy introvertido, porque me cuesta a veces relacionarme, porque a veces me cuesta confiar en las personas.
Pero eso no puede ser una justificación para no vivir esta palabra y decir, no, es que como yo soy así, pues el que me quiera así, pues bienvenido sea el que me acepte. Porque muchas veces utilizamos herramientas como las que hemos venido aprendiendo nosotros acá como comunidad, como Dix. Empezamos a conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades o nuestros obstáculos, y en vez de retarnos a superar esos obstáculos, decimos, no, pues yo soy así, la verdad, yo soy gritoncito, yo soy un D, yo soy dominante, entonces pues me tienen que tolerar o creer así. Y a veces hasta utilizamos la palabra de Dios también para justificarnos. Yo no sé si usted lo ha hecho, yo sí lo hice en un momento y gracias a Dios ya me arrepentí, pero yo era de las personas que a veces decía, ay, si un hombre como Pedro, que a su primera predicación se convirtieron 3.000 personas, a la segunda 5.000, y un día negó al maestro. Ahora uno que no le ha predicado ni a 100 ni a 200 todavía, Dios mío. Y feliz justificándome las veces que yo negué a Jesús con mi comportamiento, porque pues hubo otro que lo hizo, entonces, bueno, Señor, sí, está bien. Oye, alguno se ha justificado tal vez con la de Pablo. Un momento en la vida de Pablo que se frustró y él decía que terminaba haciendo el mal que no quería, y él siempre terminaba haciendo las cosas que él no quería hacer. Y puede decir uno, uy, pero si es que la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano del apóstol Pablo, y este hombre un día estaba frustrado en su vida. Dice, ahora uno que pues yo no he visto el primer milagro que Dios haga con una camiseta mía o con un pañuelo, no lo he visto, pero se justifica uno. Y si después sigue leyendo, más adelante encuentra que Pablo encontró la solución a su problema, y es vivir en el Espíritu. Encontró la solución. O podemos tomar la de Salomón, que Salomón escribió en Eclesiastés y dice, no hay sobre la tierra un solo justo o un solo hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Y uno dice, no, pues si Salomón, que con esa sabiduría, y la embarró ahora uno. Entonces, más que llevarnos a justificar por medio de la palabra de Dios, por medio de nuestra personalidad, tenemos que tener claros que en la forma y como somos, tenemos que ser amigables, tenemos que ser sociables, tenemos que relacionarnos, porque por medio de esas relaciones Dios va a bendecir las naciones de la tierra. Dios la va a bendecir. Y en medio de esas relaciones es que vamos a mostrar lo que es el amor de Dios. Porque en medio de relacionarnos con personas nos van a insultar, nos van a tratar mal, nos van a quedar mal. Para tal día le presto la plata, tal día le pago y no le pago y no tengo. Ay, Dios mío, Padre. O uno mismo. Entonces, acá dice, no los insulten, sino antes por el contrario, bendígalos, haga algo bueno. Y les quería colocar el ejemplo de Hamas, porque este conflicto que ellos tienen en estos momentos, tienen unas cifras aterradoras. Imagínense, desde el año 2000 a hoy, estamos hablando que esto es un conflicto que ellos tienen hace aproximadamente 30 años que lleva de fundado este grupo islámico. Y desde el año 2000, teniendo unas estadísticas a hoy, han muerto más de 120.000 personas, la mayoría palestinos, un gran porcentaje de ellos niños, un gran porcentaje de ellos mujeres, y en su mayoría personas inocentes y no tenían nada que ver con ese conflicto. Más de 200.000 viviendas e instituciones destruidas, y entre esas instituciones colegios, hospitales, porque digamos que Israel, donde piensa que está un terrorista de Hamas, ellos a veces se ocultan o se infiltran en los colegios, en los hospitales, entonces tome su misil allá y terminan destruyendo la educación. ¿Perdón? Ay, es 120.000, no, eso me quedó re mal. Más de 200.000 viviendas y miles de familias separadas que no han podido volver a reencontrarse con sus familias a causa de la separación. Este conflicto que ustedes ven hoy y que dicen que los palestinos ni los israelíes se quieren, no se pueden soportar, y que haya una resistencia que por más que quieran no va a bendecir, no va a hacer la paz con el pueblo de Israel, pues les tengo una noticia. Ese conflicto, el origen de ese conflicto está en la Biblia.
Y lo que ustedes ven hoy como dos naciones que no se quieren, que no se respetan, que no se aman, que no se apoyan entre ellas mismas, un día fueron una familia. ¿No le ha pasado? Que la persona que un día era su mejor amigo resultó siendo su enemigo. Y peor enemigo, gracias Lourdes, y peor enemigo. Y no lo puedo ver, y no lo hablo, y donde yo me lo encuentre. Pero un día fueron amigos, un día fueron familia. Y eso es lo que estamos viendo. Ellos un día fueron familia, un día fueron la familia de Noé, un día fueron Sem, Can y Jafet, 3 hijos. Un día esa familia fue conocedora del poder sobrenatural de Dios, del plan de salvación de Dios. Y es que les resumo rápidamente. Antes de que Dios trajera el diluvio a la tierra, Adán y Eva ya habían cometido un pecado, y a causa de ese pecado pues vino unas maldiciones sobre la próxima generación, ¿cierto? Ustedes vieron cómo entre hermanos terminan matándose, o bueno, en especial Caín termina matando a Abel, y cómo Satanás aparece en la historia al principio de la humanidad para destruir la próxima generación. Y a la final quería destruir todo lo que Dios ya había diseñado, lo que Dios había creado. Pero llegó un momento que la maldad del hombre era tanto que ya Dios le causó mucha tristeza. Y dice la Biblia literalmente que Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Y a causa de esa maldad del hombre, en aquella época Dios decide traer un juicio sobre la tierra y decide traer un diluvio que acabara con toda la humanidad. Pero solamente Noé y 7 personas más, que eran sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras, se salvaran de eso. O sea, una familia que vio esa misericordia de Dios, que vio ese favor de Dios, son los que hoy en día vemos cómo se matan entre ellos, cómo no se soportan, cómo no se apoyan, cómo no se unen. Entonces, dice la Biblia, porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó, amén, para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios, eso me impacta muchísimo, Dios esperó con paciencia que se arrepintieran mientras Noé construía la barca. Pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas personas a un lugar seguro. Ahí hacían parte de este plan de salvación solamente 8 personas. Pero algo que quiero resaltar es eso, es ver el amor de Dios tan grande que si bien le dice a Noé construya una casa flotante, construya un arca, Dios esperó hasta que entrara el último animal, esperando una persona que se arrepintiera, otra más que pudiera entrar ahí, pero no hubo. Y si bien a Dios le produjo tristeza que hubiera maldad en la humanidad, yo que estoy en ese proceso de estar conociendo a ese Dios que es amor, no ese Dios que tiene amor, sino ese Dios que es amor, yo creo que más tristeza le dio a Dios traer ese diluvio sobre la humanidad, traer ese juicio sobre la humanidad. Porque después usted ve cómo Él termina haciendo un pacto con el hombre para jamás volver a destruir la tierra de la manera que lo hizo en ese entonces. Pero ese conflicto, vuelve te digo, tiene un origen. Y ese origen aparece en esa misma familia, en una familia que no supo solucionar un conflicto, en una familia que no supo solucionar un momento de crisis, en un padre que en un momento, una noche de copas, terminó cometiendo un error. Y es la historia de Noé después de una noche de copas. Y no le vengo yo tal vez a hablar y a decirle hasta cuántas cervezas se puede tomar o hasta cuántas cervezas es pecado. No le vengo a decir eso. Sí sé por la Biblia que la embriaguez trae unas consecuencias terribles. Que las personas que les gusta pelear pues son las que más les gusta el trago.
porque para ellos va a ser el amorotado de los ojos, dice la palabra de Dios, que trae disilusión, que trae contienda. Y Génesis capítulo 9, versículo 18 al 27 nos habla de esa historia. Los hijos de Noé, los 3 hijos de Noé que salieron con él de la casa flotante fueron Sem, Can y Jafet. Can tuvo un hijo llamado Canaán. Note esto, que resalta la Biblia, que Canaán era hijo de Can. Con los descendientes de los hijos de Noé volvió a poblarse toda la tierra. Estamos hablando que con esta familia Dios iba otra vez a poblar la tierra, iba otra vez a comenzar de cero, iba otra vez a empezar de nuevo. Y por eso escogió a Noé, porque la Biblia muestra a Noé nada más su nombre. El nombre Noé es consolador. Y la Biblia deja ver que Noé era un hombre justo, era un hombre correcto, era un hombre bondadoso, era un hombre honesto. Y con estos 3 hombres empieza el Señor a poblar lo que hasta en ese entonces se formaron 70 naciones de la tierra. Sem fueron los que terminaron poblando prácticamente todo Mesopotamia y Asia. Jafet terminó poblando Europa. Todo lo que conocemos de Europa son descendientes de Jafet. Pero los descendientes de Can, y en especial de los de Canaán, son lo que hoy conocemos como Cisjordania, Palestina, la Franja de Gaza, todos los que son hoy enemigos declarados del pueblo de Israel. Noé era un hombre de campo y fue el primero en cultivar uvas. Un día bebió vino. ¿Está malo, hermano? Pues, no, es el fruto de su trabajo, vea. Se emborrachó. Empezó embarrando la Noé. Y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Cuando Can vio desnudo a su padre, salió corriendo a contárselos a sus 2 hermanos. Recordemos que Can es el antepasado de los cananitas. Otra vez la Biblia muestra la notica de los cananeos o de los cananitas. Yo no sé, mi esposa es experta en dejarme noticas por ahí para recordarme mucho cuánto me amo. Pero yo sé que esas noticas en la Biblia están ahí para que nosotros detectemos algo. Van 2 veces que miramos que Can era el papá de los cananitas. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre, para no verlo desnudo. Caminaron de espaldas llevando la manta y la dejaron caer sobre su padre. Pero al otro día, cuando Noé despertó de su borrachera, literal la Biblia dice que se emborrachó el hombre, y supo lo que su hijo Can le había hecho, dijo: malditos sean los cananitas, tus descendientes serán los esclavos de los descendientes de Sem y Jafet, o sea, de los europeos y de los israelitas. Y dijo también: bendito sea el Dios de Sem, los cananitas serán sus esclavos. Y es lo que hoy en día quiere seguir haciendo Israel con el pueblo de Palestina. Que Dios haga más grande el territorio de Jafet. Europa es más grande que África. Y que viva Jafet en las tiendas de Sem. Los cananitas serán sus esclavos. ¿Cómo le parece esa historia? Cuando uno lee historias como esta en la Biblia, uno dice: pero si era para tanto. Si era para tanto que Noé se hubiera puesto así. Si era como semejante maldición que ha tenido semejantes consecuencias al día de hoy. Yo creo que si Noé estuviera vivo hoy en día y se diera cuenta de lo que produjo su maldición, ya se hubiera arrepentido, ya le hubiera pedido perdón a su hijo, perdón a Dios por haber dicho semejantes palabras. Pero analizando esta historia, vamos a estudiar varias cositas. La primera, la Escritura relata quién era el padre de Canaán. O sea, deja muy claro que nos demos cuenta el origen de los cananeos. Porque si bien les estamos aprendiendo de que los cananeos hoy en día son los enemigos de Israel, ellos fueron los que terminaron habitando la tierra prometida y luego los que le iban a hacer frente al pueblo de Israel para que ellos no heredaran la tierra prometida. Entonces, muchas veces Dios quiere que con nosotros conozcamos el origen de las consecuencias que muchas veces estamos viviendo hoy en día, de los conflictos que tenemos nosotros en nuestros negocios, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras relaciones, con nuestro círculo íntimo, con nuestros amigos. Dios quiere que conozcamos
¿de dónde viene eso? ¿Por qué fue que sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que originó semejante consecuencia al día de hoy? Pero también vemos acá nosotros un hijo que no honra a su padre. Un hijo que ve y conoce a su padre tal cual como es. Se da cuenta que hasta el momento Noé había sido un hombre íntegro, intachable, y no había cometido al menos un error que terminara afectando a su familia. Pero ese hijo, en vez de llegar a cubrir a su padre, sale y va y le cuenta a sus otros hermanos para que sean ellos los que vengan y se ocupen de su papá. No lo honra, no lo respetó, posiblemente se burló. Pero va más allá esta historia que una simple vista de ojo. Ay, mi papá está desnudo. Ay, chao. Ay, no. Tan gordo que está mi papá. Uy, tiene celulitis ahí en esas piernas. No. Al parecer las cosas fueron más graves de lo que se ven, de lo que parecen. Cuando la Biblia habla acerca de ver la desnudez de alguien, siempre lo asemeja, lo vincula con algo sexual. Y en Deuteronomio habla acerca del que ve la desnudez de la madre, es como si viera la desnudez de su propio padre. O sea que posiblemente lo que hizo en ese momento Can fue un pecado sexual, pudo haber tenido un incesto con su madre. Si bien hasta el momento ellos estaban encargados de poblar la tierra, no había ley, y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero hoy en día nosotros conocemos esa historia y podemos sacar esas conclusiones. Ellos en ese momento no la sacaban, pero vemos que por eso le produjo como esa rabia, esa ira a su papá, esa ira tan fuerte que termina maldiciéndolo de tal manera. Y un hijo que no honra a su padre. Oiga, aunque fue Can quien cometió el error, ¿quién fue el que llevó las consecuencias de ese error de Can? Canaán, uno de los hijos de Can. Pero cójala pues contra Can. Pero no, él termina teniendo la consecuencia uno de sus hijos, la próxima generación. Fue Noé el que se emborrachó. Fue Noé el que termina desnudo, y el que termina pagando las consecuencias es su nieto. ¿Sí ve hasta dónde ya va eso? Y hoy todo lo que vemos. Y podemos ver a un padre falto de carácter. Un padre que, si bien hasta el momento no había cometido algún error que se registrara en la palabra de Dios, pues tampoco se registra alguna falta que Can haya cometido con su papá. No supo de pronto manejar la situación, por grave que fuera. Vemos a un padre falto de carácter, porque si bien aquí empieza a maldecir a uno, ahí mismo le dice: córrase papito, sigo con ustedes, a usted lo bendigo, ya mi hijo, siga, Jafet, pum, lo bendigo delante de aquel a quien acabo de maldecir. Es como si yo tuviera acá un hijo en estos momentos y le dijera: no, usted se portó mal, entonces no le invito a hamburguesa. A usted sí, papi, lo invito a hamburguesa, y a usted también. ¿Qué provoca en la vida de ese hijo? ¿Qué puede provocar? ¿Qué puede generar al no ser nosotros justos y equitativos en el trato con nuestros hijos? ¿Cuántos padres hay acá? Muchísimos. ¿Cuántos quieren ser padres? ¿Cuántos son hijos? Que hay gente casada. Y si usted detecta mujeres solteras, no pierdan el tiempo con un hombre que ustedes se den cuenta que no honra a sus padres. No pierdan el tiempo, porque en serio, un hombre que no honre a sus padres está bajo una maldición. Le va a ir mal a ese hombre, y como está con usted, lo más probable es que le vaya a ir mal a usted también. Es uno de los primeros filtros que a veces tenemos nosotros como familia, de involucrarnos de esa manera. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Tenemos a nuestro hijo que va a cumplir 12 años, y en estos momentos la sociedad, sus amigos lo están presionando a que ya tiene que tener novia. Y lo más probable es que hay quien le copie. Y no solo una. Para que se den cuenta en estos momentos qué es lo que está pasando en estos momentos en la sociedad. Y no solamente
Y estamos frente a esa situación y hemos tenido esa relación con él donde viene y nos cuenta cosas que quiere hacer, que sí quiere tener novia. Y entonces, ¿cuál es la reacción de nosotros? No, papi, entonces usted qué, nos va a avergonzar a nosotros, es que nosotros creemos es otra cosa, usted tiene que llegar virgen al matrimonio, usted... escuchamos. Como padres que tenemos que participar en la formación de nuestros hijos, necesitamos un carácter de bendecir y empezar bendiciendo por nuestra casa. Entonces, vemos ahí un padre que no supo manejar en esos momentos ese conflicto. No lo supo manejar. Entonces, ¿para qué se lleven ustedes y yo? Porque les aseguro que esa palabra para mí fue muy reveladora en algunos asuntos que hemos tenido de hogar. Pero empecemos a analizar, cuando usted no cubre a alguien, lo más probable es que lo termine descubriendo. Y Can vio a su padre desnudo y no lo cubrió. Hasta el momento era un hombre íntegro, no había cometido ningún error. Y en vez de cubrirlo, en vez de protegerlo, lo que hizo fue descubrirlo o avergonzarlo delante de sus hermanos también. ¿Sabe? Eso no es lo que hace Dios con nosotros. Bueno, y viceversa. Su papá no cubrió a su hijo y lo terminó descubriendo con qué maldición. Tal maldición que al día de hoy seguimos nosotros viendo ese conflicto. Entonces, Dios, cuando nos perdona a nosotros, dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. Para cubrir se necesita amar. Y la noticia para cada uno de nosotros es que el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. La cuestión no es que no tenemos amor, la cuestión es que necesitamos aprovechar esas situaciones para empezar a desarrollarlo y que ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones empiece a crecer. Cuando Dios perdona la vida de una persona, dice la palabra de Dios que Él coge sus pecados y los echa a lo más profundo de la mar, para nunca más acordarse de ellos. O sea, cubre, no descubre. Y lo que hace el Señor es que dice que Él lo hace, no solamente por amor a nosotros, sino ¿sabes por qué lo hace Dios? Dice que por amor a Él mismo. Dios perdona porque Él se ama a sí mismo. Y Dios no le vuelve a recordar la falta a alguien que ya pidió perdón por esa falta y se arrepintió, porque Él también se ama a sí mismo. Entonces, cuando nosotros no cubrimos, lo que hacemos es descubrir. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos, padres, cuando descubrimos a nuestros hijos en una falta? Algo que nos ha ayudado a nosotros descubrir las faltas de nuestros hijos, de Felipe, de María José y de Luciana, es que Dios nos ha permitido que a través de la forma como de crianza que tenemos con ellos, pues nosotros nos hemos vuelto amigos de nuestros hijos y nuestros hijos se han vuelto amigos de nosotros. Y eso es algo que hay que derribar en este sistema y en nuestras mentalidades, porque muchas veces nos han enseñado que los padres no pueden ser hijos de sus amigos. ¿Ha escuchado esa? Perdón, los padres no pueden ser amigos de sus hijos, me pasó la de don Ramón. Y los hijos no pueden ser amigos de sus padres porque le van a faltar al respeto, porque no van a respetar a la autoridad. Pero yo veo en la Biblia la relación de papá Dios conmigo y él me ofrece su amistad. Y Él me dice, yo quiero que tú seas mi amigo, una relación más íntima, que nos comuniquemos mucho mejor, porque un amigo le termina contando todas las cosas, ¿o no? Le cuenta las cosas buenas, pero le cuenta también las cosas malas. Y a través de esa relación que Dios nos ha permitido tener, nos hemos encontrado cosas como que Felipe, por ejemplo, en estos días nos dijo, bueno, tengo una noticia para contarles. Y yo, sí, cuéntela. La verdad es que yo no quiero llegar virgen al matrimonio. Yo, ¿qué? Dentro de mí yo, estoy bendecido con las que está saliendo, Pero, ¿y eso, papi? ¿Por qué? No, pues, no, imagínese que es que el matrimonio es para toda la vida. Y si yo me caso pues con esa persona y yo llego a estar con ella y no me gusta, pues imagínese toda la vida con una persona que no me va a gustar. Nosotros, wow. ¿Y dónde escuchaste eso? ¿Dónde has aprendido eso? De sus amigos. Pero sabes, Dios nos ayudó y no fue en un momento como de
¿Qué es lo que está diciendo? Se volvió loco. ¿Ah? ¿Vas a ser un fornicario? ¿Entiendes? Te vas a condenar, te vas a ir para el infierno. Porque muchas veces cuando descubrimos faltas en nuestros hijos, de una vez los terminamos maldiciendo. Y entonces alguien es muy lenta o lento para arreglarse, para organizarse, y nos tenemos que ir ya. Entonces si es muy lento en la vida, ay papá. Y de ahí para allá se va a demorar en tomar decisiones, se va a demorar en salir de la casa, se va a demorar en casarse, se va a demorar, bueno, cantidad de consecuencias que vienen producto de una falta que cometió uno de nuestros hijos y que no le dimos un buen manejo, sino que no cubrimos esa falta, sino que inmediatamente lo maldecimos. Vimos que nos contestó feo. Y ahí mismo usted es un grosero. Donde yo le hubiera contestado así a mi mamá, mejor dicho, me hubiera volteado el masqueadero para el otro lado. Y desde ahí empezamos, y grosero, y mejor dicho, lo refregamos hasta que ya. Ven, ¿por qué me hablas así? ¿Qué pasa? Pasito, también te escucho, te entiendo. No hay necesidad de gritar. O cuando descubrimos... bueno, entonces le resumo del tema. Y Dios nos permitió llevarlo a entender que la fornicación, más que también tener una consecuencia espiritual, traía una consecuencia natural en esos momentos. La Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, está afectando su salud una persona que está fornicando. Entonces, más que decirle te vas para el infierno si se casa antes del matrimonio, también era mostrarle la razón, la lógica, y decirle, mira papi, lo que pasa es que te vas a exponer a enfermedades de transmisión sexual, te vas a exponer, que Dios no lo quiera, embaraces a esa mujer con la que no te vas a querer casar y después vas a tener hijos por fuera del matrimonio. Y lo más chévere es que como él es producto y lo ha vivido y en carne propia sabe lo que es tener su papá biológico en otra parte y tener su mamá en otro lado, y sabe lo difícil que ha sido relacionarse. Dijo, no, esa sí no la quiero, no, entonces sí, no, ayúdenme a llegar virgen al matrimonio, porque es lo que él ha vivido y lo que ha tenido. Pero a través de descubrir esas cosas, esas faltas que ellos tienen, nos ha ayudado a nosotros a poderlos orientar, a poder estar ahí, a poder apoyarlos. ¿Qué pasa cuando descubrimos a alguien que consideramos que era íntegro, intachable, que no le conocíamos ni una falta, y que llegó el momento que le conocimos su vieja naturaleza? Que llegó el momento que lo conocimos tal cual como es. ¿Y ahí qué? ¿Qué hacemos? Porque si uno ama, cubre la falta, perdona. Tal vez van a venir consecuencias, pero cubre la falta. Pero cuando uno descubre sin haber perdonado, yo creo que ya hay falta de amor. Porque el amor cubre, la falta de amor descubre. ¿Cómo reaccionamos? Porque la manera bíblica, de la manera que debe reaccionar un cristiano, según la Biblia que yo leo, es que si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos. No vaya a ser que ustedes cometan el mismo error. Uy, no, pero es que pues, no debía haberlo hecho, ¿cómo así? Es que si mi papá no se hubiera emborrachado, pues yo no estaría viviendo las consecuencias que tengo hoy en día. La culpa fue de él. ¿Por qué voy a terminar yo pagando los platos rotos? Y no cubrimos, no perdonamos, no acompañamos, no restauramos, porque cubrir tiene que ver con eso, restaurar, bendecir, acompañar, apoyar, generar, pero no es cubrir. Oiga, Noé significa consolar. Noé fue escogido, yo diría desde el vientre de su madre, le colocaron ese nombre porque le dieron un destino y se va a consolar las naciones, va a consolar, va a ser el que consuele a sus familias, va a ser el que escuche. Pero la Biblia dice que Noé era un hombre justo, era un hombre generoso, bondadoso, temeroso de Dios, y por eso fue escogido. Pero un día
que me imagino no debía estar haciendo lo que debía estar haciendo como muchos hombres en la Biblia, falló a la naturaleza de Dios. Noé significa consolar, y un día renunció a ese consuelo y en vez de consolar, destruyó. Y es ahí donde, por eso les comentaba el ejemplo del comienzo. Algo tan insignificante como botar un ticket genera semejante consecuencia. 15,000 pesos, pues yo con 15,000 pesos yo creo que ando todo el día en el carro bien sabroso. Está bien. Y más me duele porque pues yo administro algo que es de Dios, entonces pues es como, uy Dios, le hice perder 15 lucas ahí, Señor, me la descuenta del salario, me da el favor. Pero renunció a su naturaleza. La Biblia habla de un hombre como David. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra. Era el tiempo en que David tenía que estar guerreando, David tenía que estar allá en la batalla también peleando. Pero David no, yo creo que se cansó, dijo, no, yo merezco un respirito, ya soy el rey. Y pues ahí por medio de la ventana, pues como que se la pasó viendo Netflix hasta que le salió una película, una ventana emergente ahí pornográfica y termina viendo a Betsabé, desocupadito. Noé por embriagarse, por borracho. David por no estar peleando, por no estar en la batalla, por estar relajado, por no estar ocupado, termina cometiendo semejante pecado que le causa también problemas a las futuras generaciones. O sea, nosotros, en serio, si como padres, si como tíos, hijos, nos diéramos cuenta que siempre los errores que nosotros cometamos van a terminar causándole serios problemas a las próximas generaciones, seríamos más prudentes a la hora de hablar o de hacer cosas. Y por último, si bien esta fue la problemática de esta familia, un padre que termina maldiciendo a su hijo, un hijo que no respeta a su padre, que no termina honrando a su padre, no solucionan ese conflicto, eso trae una maldición. Dios en su infinita misericordia trae una solución. Y él en Deuteronomio capítulo 20, versículo 16 al 18, le dijo lo que tenía que hacer con los cananeos. Y Dios le dice a Moisés que tiene que destruir por completo a todos los cananeos. Eso es como si en estos momentos nosotros nos colocáramos a imaginar qué clase de generación se hubiera levantado si Dios no trae un diluvio sobre la tierra, si Dios no destruye ciudades como Sodoma y como Gomorra. O sea, si hoy en día vemos inmoralidad, imagínense si Dios no hubiera traído juicio sobre ese tipo de lugares, sobre ese tipo de personas. Pero Dios le dijo a Moisés, me dan el favor, y a todos los descendientes de los cananeos hay que destruirlos. Hijos, mujeres y niños tienen que acabar con ese pueblo. Pero Josué, que combate a los cananeos para tomar posesión de la tierra prometida, no los extermina a todos y deja vivo a unos, y eran los de los gabaonitas. Y hoy en día es lo que ellos viven, de no haber tomado la decisión de renunciar, de destruir lo que Dios ya les había dicho que destruyeran. Hoy en día se ven los conflictos de Josué haberle perdonado la vida a los gabaonitas. Hace, creo yo que año y medio, unos arqueólogos encontraron los restos de personas que datan de esa época y les hicieron unos exámenes de ADN y se dieron cuenta de que su ADN es muy similar a los de los palestinos. O sea, siguen vivos los cananeos. Y fue producto de que hubo un hombre que no destruyó por completo o no hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y es que hay que destruir por completo las maldiciones, las cosas que hoy nos están causando conflictos. Hay que ir al origen y hay que destruirlas por completo. No hay que dejar unas cosas y otras no, después las cambio. Los que hemos entrado en ese proceso de estar sanando, cada día nos damos cuenta que hay muchas cosas más por sanar en nuestras vidas. Cada día hay muchas cosas más que necesitamos solucionar para tener otros resultados diferentes. Yo les comparto una mía para que se den cuenta. Cuando pasé por ese proceso de Canadá y entré allá sin pasaporte, a uno le pasan una lista de 12 personas.
de 12 personas para que uno las anote y esas personas terminen visitándolo a uno. La noticia es que 8 de esas personas que yo anoté ahí para que me visitaran eran amigos. Y dije, no, ese sí, ese viene por acá, ese además que me trae cualquier cosita rara. Y 4 familiares. Pues por allá no llegué a ver nunca un amigo. 4 años y medio que pasé por ese proceso, nunca lo vi. Pero más que culparlos o decir por qué no lo hicieron, fue que sin darme cuenta generó algo en mí y creó una barrera y creó una maldición, y era que para mí era difícil hacer amigos. Y los que me conocen de algún tiempo saben que para mí se me dificultaba muchísimo tener amigos, volver a confiar en alguien. Pero lo que Dios me mostró, me dijo, tienes que acabar con eso porque eso te está afectando mi relación conmigo, tu relación conmigo, porque tú y yo no somos amigos. Y me afectaba la relación con mi esposa, con mis hijos, porque tampoco los podía ver como amigos. Y me afectaba la relación con mi papá, porque tampoco lo podía ver como amigo. Y hasta que a través de la lectura de un libro muy bacano de cómo influenciar sobre la gente y ganar amigos, Dios me llevó como a tomar decisiones, a perdonar y a pedir perdón. Se restableció y hoy en día tratamos de ser amigos de nuestros hijos, que nuestros hijos sean amigos de nosotros. Con mi papá cuando viene es muy bacano, es muy chévere, hablamos de una cantidad de cosas que cuando éramos niños jamás hablamos, jamás compartimos, jamás conocí los problemas de mi padre, jamás, ahorita los conozco. Y tengo personas que yo puedo considerar que son mis amigas y que yo puedo decir que soy amigo de ellos y que sé que si necesito algo económico o espiritual o emocional van a estar ahí para apoyarnos. Pero fue hasta que se pudo destruir esa maldición que se sintió como esa libertad y poder relacionarme mucho mejor con Dios. Yo no sé qué ha venido Dios diciéndole, renuncie, que haya que dejar por completo, no le dé miedo, toca hacerlo, hay que hacerlo por completo. Todo lo que Dios diga que nos esté llevando a destruir por completo, hay que hacerlo. Hoy en día no se trata de destruir a un cananeo, no se trata de acabarlos físicamente, porque comprendemos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra seres humanos, pero sí la tenemos contra demonios que tal vez han influenciado nuestras vidas. Y las maldiciones que nosotros no destruyamos en nuestras vidas, en nuestras familias, de aquí para allá van a afectar a nuestras generaciones. Hace poco mi esposa me compartió un ejemplo muy bacano y ella me decía de que lo que tenemos que entregar a nuestros hijos es como una carretera recién pavimentada y no entregarle una trocha llena de huecos. O sea, nosotros estamos en la capacidad de empezar a taparles a ellos los huecos en los que nosotros hemos caído, para que cuando ellos empiecen a andar por ahí, pues les rinda mucho más y no tengan que caer en los mismos errores o en las mismas maldiciones que nosotros hemos cometido. Necesitamos terminar y acabar con eso en nuestras vidas. Y Dios quiere que llegue a otro nivel. Dios quiere que nosotros como congregación empecemos a conocer qué es eso de pasar por alto la ofensa. ¿Qué es eso de que uno cuando le estén ofendiendo, bueno, bendito sea el Señor, que Dios lo bendiga, poderle ayudar, en qué le puedo servir? Y más que decir Dios te bendiga, es cómo puedo bendecir a esa persona, porque la Biblia muestra de que la manera de combatir el mal es haciendo el bien. Y es muy fácil bendecir a los que uno lo bendicen, es muy fácil amar a las personas que uno lo aman, pero cuando Dios nos está llevando a otro nivel y es de llamar a bendecir, nos está llamando a bendecir a las personas que no nos aman, que nos insultan. O ahí no está diciendo bendiga a los que le bendigan, no, está diciendo bendiga a los que los insultan, a los que le quedan mal, a los que son deshonestos, a su papá que tal vez, cuánto daño a través de ese proceso de fundamentos bíblicos, de liberación, se da cuenta uno de la cantidad de daño que los padres muchas veces le hemos hecho a nuestros hijos con palabras, con actos. ¿Cómo iba después Noé a decirle a Can, ¿qué hace ahí tomando trago, mi hijo? ¿Con qué autoridad? No imite eso mío. La culpa es suya, mijo, porque usted no tenía que haberme visto desnudo. A veces como padres, si nosotros no tomamos decisiones radicales en nuestras vidas,
nuestros hijos, nuestros nietos, imagínate, y hasta donde van hoy en día, van a tener una cantidad de consecuencias. Entonces, así le quiero concluir: destruyamos, renunciemos, dejemos todo lo que tenemos que dejar para evitar conflictos en nuestros hogares, en nuestros negocios, que más adelante veamos cosas todavía aún más graves de no haber tomado decisiones. Hijos, en serio, ustedes quieren que les vaya bien, honren a sus padres. A mí me tuvo que empezar a ir mal para poder honrar a mis padres. Y no tiene que ser así. O sea, no tiene que una persona esperar a estar en lo peor para poder empezar a vivir los diseños de Dios. Ese no es la manera como Dios quiere obrar. Que una persona se quiebre para empezarle a enseñar al Señor lo que es ser próspero. No, Él tiene una cantidad de principios que si nosotros los aplicamos y los vivimos, vamos a ser personas de bien, vamos a estar sanos. Y si Noé tal vez hubiera estado sano, si Noé toma otra decisión, probablemente hoy serían una sola nación y no estarían divididos, no tendrían los conflictos que tendrían. Así que los invito a eso. Yo creo que Dios nos quiere llevar a otro nivel, como hemos venido enseñando acá en esta congregación, y es a bendecir. Que bendecir a los padres, hijos. Yo no sé si es muy fuerte, la verdad. Yo sé que en mi vida he visto reflejados los errores de mis padres, pero conocerlos hoy en día, yo los veo y siento como ese amor, como no juzgarlos, saber de que muchas veces lo hicieron por ignorancia y que en su buen deseo de hacer muchas cosas por mí, hicieron lo mejor que pudieron. No eran cristianos. Y a veces estar ahí como que, no, pero es que mi papá no debió haber hecho eso. Yo me imagino a Canaán. No, es que mi abuelo sí era una porquería. Sí, no, pudo haber. A veces se puede parafrasear. Y después Josué, pues hay que acabar con todos los cananeos, con todo lo que impide que en nuestras vidas haya un crecimiento. Le invito a orar.